hombre en una celda, en el corazón de la ciudad que gobernaba el mundo. Es 67 de pie Cristo, y la Roma imperial continúa su pulso inapelable. Ante ese escenario, un prisionero recoge las palabras que quizás serán las últimas que pronuncie. A su alrededor, el mapa del Mediterráneo brilla con una ruta que comienza en las polvorientas calles de Damasco y termina, inevitablemente, en la capital del imperio. ¿Cómo llegó Saulo de Tarso a convertirse en Pablo, el apóstol que desafiaría las lealtades religiosas y las fronteras culturales de su tiempo hasta chocar con el poder de Nerón? Esa pregunta será nuestro hilo. Cada paso, cada ciudad señalada en el mapa, cada puerto, cada camino de montaña, cuenta una porción de una transformación que cambió no solo la vida de un hombre, sino el trazado del cristianismo primitivo. El relato principal lo proporciona el libro de los Hechos y las cartas que él mismo escribió. Donde la Biblia calla, la tradición y la investigación ofrecen posibilidades que marcaremos como tales. En el mapa que acompaña a esta narración verán iconos, un rayo para la conversión, una paloma para la fundación de una comunidad, una prisión para arrestos, un barco para viajes peligrosos. Además, una leyenda distinguirá claramente lo que proviene del relato bíblico, lo confirmado por hallazgos arqueológicos y lo que se mantiene como tradición o hipótesis. Saulo nació en Tarso, ciudad de Cilicia, ciudadano romano por derecho, fariseo por formación, hijo de la diáspora judía en un entorno donde la identidad se tejía entre la observancia religiosa y la realidad del mundo grecorromano. Hábil en debates, implacable en su celo, así lo describe el testimonio que llega hasta nosotros. Antes de convertirse en el motor de la expansión del Evangelio entre los gentiles, él fue perseguidor. Para algunos, aquel celo era justicia religiosa. Para otros, una violencia que buscaba erradicar una corriente que alteraba las estructuras tradicionales. El punto de inflexión ocurre en el camino a Damasco. Lo que el libro de los Hechos presenta es una escena de impacto tan literal como simbólica. Luz desde el cielo, ceguera temporal, una voz que interpela. Saulo, que buscaba cartas para arrestar a seguidores de la Way, es detenido de pronto por una experiencia que trastoca su norte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la pregunta que registra el texto. Hechos 9. La frase no es solo un reproche, es una convocatoria que reorienta el destino de un hombre. Según el relato, la ceguera física se acompaña de una ceguera moral y religiosa que se deshace cuando Ananías, movido por instrucciones, unge y bautiza a Saulo, quien recobra la vista y comienza a pensar, a hablar, a actuar con un rostro nuevo. Este es uno de esos episodios que conviene tratar con precisión. Lo que se nos transmite es claramente la experiencia relatada en Hechos 9. Lo que algunos intérpretes añaden como detalles, por ejemplo, la duración exacta de un retiro en Arabia, figura como posibilidad en los márgenes de la narración. La presencia en Arabia, un retiro de reflexión y formación espiritual, aparece en la carta a los Gálatas como un espacio donde Pablo afirma haber estado tras la conversión. Gálatas 1:17. Muchos estudiosos lo consideran una etapa de formación temprana. Sin embargo, la ubicación exacta, su duración precisa y las actividades concretas allí realizadas permanecen en el terreno de las interpretaciones, según algunos intérpretes, indefinido. El mapa lo marca como una posible ruta de itinerancia interior, más que como un itinerario de fechas cerradas. Regresó a Damasco, y allí comenzó una nueva vida marcada por la predicación que atraía tanto oprobio como seguidores. El relato describe cómo su proclamación en las sinagogas y en la calle iba ganando oponentes hasta que su integridad corrió peligro.
Nuevamente la ciudad del norte de Siria fue escenario de tensiones. El mismo Saulo, que antes detentaba autoridad para investigar y detener, se convirtió en el objeto de persecución. Para salvarle, quienes le protegían, lo hicieron descender por un muro en una canasta, Hechos 9. Es una imagen que apunta al tránsito, de perseguidor a perseguido, de centro a figura en fuga. Tarso, su ciudad natal, se convierte entonces en refugio y escuela. Allí, lejos del ruido de Jerusalén, surgió la paciencia necesaria para madurar una comprensión teológica y una visión misionera que pronto lo harían volver al frente. Una ciudad no solamente es nombre en un mapa, es lengua, mercados, sinagogas, movimientos de gente. Tarso ofreció ese crisol. La tradición lo retrata como lugar de educación retórica y conexiones grecolatinas. Arqueología muestra que fue un centro urbano de cierta relevancia. Todo eso forma el trasfondo de un hombre que era a la vez hebreo en la ley y ciudadano romano en los derechos. Esa doble pertenencia le abriría puertas y le granjearía enemigos en lugares insospechados. El siguiente gran eje en su historia es Antioquía, no la de Siria, capital del Oriente Romano, sino la ciudad que, por su magnitud y heterogeneidad, se convirtió en laboratorio de la nueva fe. Fue allí donde la comunidad de creyentes por primera vez comenzó a llamarse cristianos. Hechos 11:26. Antioquía es también el punto desde el que partieron misioneros con un propósito expansivo: llevar más allá de las fronteras judías la proclamación de Jesús como el cumplimiento prometido, abierto a los paganos. En esa ciudad, Pablo, aún llamado muchas veces Saulo en los relatos iniciales, encuentra una comunidad que reconoce su carisma y que junto a Bernabé comienza a pensar en misión en términos geográficos y estratégicos. Hechos 11:13. Bernabé aparece en la escena como puente y mentor, hombre de reputación, correligionario de fe y aval de confianza. Juntos, con Juan Marcos en los primeros episodios, se embarcan en lo que denominaremos la primera aventura misionera. Chipre y la franja de Asia Menor que los llevaría de puerto en puerto, de sinagoga en sinagoga, de conversaciones con procónsules a enfrentamientos con magos y autoridades. En el mapa, esta etapa aparece como un trazo que parte de Antioquía, bordea la costa y atraviesa islas y ciudades griegas. La estrategia es clara: testimonio en las sinagogas, establecimiento de comunidades locales, respuesta a oposiciones y, cuando el horizonte se abre, una aspiración explícita de llevar las buenas nuevas a los no judíos. En Chipre, el relato narra un episodio que mezcla política, magia y confrontación. Sergio Pablo, procónsul romano, es presentado en Hechos como una figura importante que busca la verdad entre la diversidad de religiones que florecían en la isla. Frente a él se levanta Elimas, descrito como un mago o falso profeta que busca desviar la atención del procónsul. La confrontación con Elimas culmina en una acción que el texto califica como señal divina y que provoca en la narración una toma de postura clara. El Evangelio no es mera filosofía, implica autoridad y en su despliegue provoca reacciones concretas en el poder local. Hechos 13. En el mapa, Chipre destaca no solo por su ubicación estratégica entre Asia y Europa, sino por su papel como primer escenario de choque cultural y político entre la novedad del Evangelio y las tradiciones paganas y locales. Las ciudades de Asia Menor, Pisidia, Iconio, Listra, conforman el siguiente tramo. En cada una la estrategia es parecida, pero las reacciones varían: curiosidad intelectual, aceptación breve, persecución violenta. En Pisidia, Antioquía, la predicación de Pablo suscita interés, pero también rechazo cuando su mensaje desafía expectativas mesiánicas exclusivas y la continuidad de la ley como requisito para la pertenencia. En Iconio, la tensión crece al punto de que la comunidad enfrenta planes para linchar y acuchillar.
En Listra, la narrativa alcanza una de sus imágenes más duras. Allí Pablo es herido, apedreado y dado por muerto. Pero la historia que iba a marcar su sepultura se convierte en signo de resistencia. La comunidad lo levanta, y su vida continúa como testimonio de una vocación que resiste la violencia. Hechos 14. Cada uno de esos episodios está señalizado en el mapa con un icono que marca la dificultad. Piedras, cancelaciones de culto, cierres de puertas. Al mismo tiempo, las fundaciones de iglesia se marcan con palomas. Es importante recordar, cuando el texto relata milagros, visiones, sanidades, resistencia a la muerte, lo hace en un marco narrativo que no busca pruebas científicas, sino significación teológica y comunitaria. Su fuerza no está tanto en la explicación causal como en el impacto social que generan. La formación de comunidades, la legitimación de líderes, el enfrentamiento con autoridades locales. En ese primer tramo de viajes se forja un equipo humano, frágil y a la vez decisivo. Juan Marcos, que en algunos momentos se retira del grupo y en otros retorna, ofrece un ejemplo de tensiones internas entre compañeros de misión. Las cartas posteriores y las narraciones posteriores sugieren cómo la dinámica entre líderes no fue siempre armoniosa. Hubo desacuerdos estratégicos. Bernabé, con su carácter de pacificador, frecuentemente aparece como puente. Pablo, con su impulso incansable, demanda compromiso total. Esa misma tensión, una mezcla de impulso y consolidación, marcará la manera en que las comunidades se estructuran y cómo se toman decisiones acerca de la identidad del movimiento. Mientras tanto, el trasfondo político no es un telón invisible. El Imperio Romano imponía fronteras administrativas, impuestos, lenguajes y lealtades que afectaban cualquier movimiento religioso. La ciudadanía romana de Pablo actúa como un pasaporte y una espada a la vez. Le da acceso, le protege, pero también lo coloca en una relación tensa con las autoridades cuando su predicación choca con cultos locales o con intereses comerciales. La reacción contra el Evangelio en algunos lugares no es solo teológica, toca intereses económicos y prestigios sociales. La lealtad a los cultos locales o a los sistemas religiosos puede equivaler a una economía entera. Talleres, festivales, turismo de peregrinación. En Éfeso, que vendrá más adelante, ese choque tomará dimensiones masivas. Por ahora, las semillas se siembran en las plazas y las sinagogas de pequeñas polis. En lo teológico, la pregunta central que se va formulando en estos años es una y parece simple. ¿Quién pertenece a la comunidad? ¿Qué papel tiene la ley de Moisés para un que se considera adherente de Jesús, pero que no pertenece al pueblo judío por nacimiento? El tema no es menor. Pone en juego prácticas, identidades y tensiones internas. Las decisiones que se tomen determinarán si el movimiento es una rama dentro del judaísmo o una comunidad abierta a los gentiles. Esa tensión aparece ya desde los encuentros en Antioquía y se irá volviendo más explícita conforme la misión se despliega. La respuesta inicial no es uniforme. En algunos foros, la comunidad acepta a gentiles sin exigirles la circuncisión. En otros, hay sectores que insisten en la observancia de la ley como condición de pertenencia. Pablo, en sus cartas, argumentará que la fe en Cristo relativiza la legislación ceremonial como requisito de salvación. Su enfoque pastoral apunta a la libertad cristiana y a la unidad entre los creyentes. Pero esos argumentos se van construyendo en medio de debates concretos. ¿Quién puede sentarse a la mesa? ¿Qué prácticas son imprescindibles? ¿Cómo se presentan los símbolos y las comidas? No es mera abstracción, son decisiones que modelan la vida comunitaria. Regresando al mapa, tras la primera vuelta por Asia Menor, el trazo vuelve a Antioquía.
Es allí donde la Iglesia comienza a planear de modo deliberado la siguiente etapa. No se trata solo de reacción, sino de proyección. La ciudad de Antioquía actúa como centro operativo. Se organiza la logística, se identifican compañeros y se trazan rutas que inevitablemente cruzarán el Egeo. En ese momento, la misión adquiere un carácter intencional y global. No se queda en la restauración de comunidades judaicas. Pretende llevar la novedad hacia horizontes no judíos. Es en ese punto, después de haber recorrido sinagogas, plazas y caminos, cuando la narrativa se abre a un nuevo registro. La confrontación directa con la religión pagana y con las estructuras del poder local. En la isla de Chipre, la escena con Elimas y el procónsul dibuja con claridad esa fricción. En las plazas de Asia Menor, las piedras y la hospitalidad marcan límites inesperados. Y en el corazón de todo, la figura de Pablo se define no solo por su carisma ni su elocuencia, sino por una convicción fundacional. El Evangelio es para todos. Antes de avanzar hacia la segunda gran etapa, los viajes a Europa, conviene detenerse un momento en la dinámica personal que muestra el mapa humano que acompaña a Pablo. Hay nombres que vuelven: Silas, compañero en las etapas siguientes; Timoteo, discípulo y dirigente joven que heredará responsabilidades; Lidia, mujer de Filipos cuyo encuentro con la comunidad demuestra la apertura social del mensaje; y otros, menos protagonistas en el texto, pero fundamentales en la red de apoyo diaria. La expansión del Evangelio no fue obra de un solo hombre. Fue, según el propio Pablo, trabajo de comunidades que enviaban, acogían y sostenían. Aquí, en este punto de la ruta, conviene recordar una distinción metodológica. Lo que nos cuentan los hechos y las cartas es el núcleo narrativo. Los restos materiales, ruinas, inscripciones, monedas, confirman la existencia de ciudades, rutas y contextos socioeconómicos, pero no siempre verifican cada detalle particular de la narrativa. Por eso, en el mapa, las capas informativas marcan con claridad relato bíblico, arqueología y tradición, hipótesis. Cuando una figura como Sergio Pablo aparece en el texto, la arqueología aporta datos contextuales sobre la administración romana en Chipre. Si existen inscripciones que podrían aludir a personas con nombres similares, lo señalaremos como posible evidencia epigráfica, sin convertirlo en certidumbre absoluta. Al concluir este primer gran bloque de la vida de Pablo, desde Tarso hasta el regreso a Antioquía y la salida hacia Chipre, la historia ha trazado ya sus contornos esenciales: transformación radical, itinerancia constante, confrontación con poderes religiosos y sociales y la formación de una red de comunidades que sostienen una misión en expansión. En la pantalla, el mapa muestra la ruta inicial: Damasco, Tarso, Antioquía, la travesía a Chipre y el primer arco de ciudades de Asia Menor. Los iconos marcan eventos: conversión, primera predicación, fundación de iglesia, apedreamiento. La pregunta que planteamos al inicio no ha perdido fuerza. ¿Cómo un hombre que comenzó persiguiendo creyentes llega a dirigirse a procuradores y a desafiar poderes locales? Si esta narración está calando en ti y quieres explorar cada etapa con el detalle de las rutas y las distancias, puedes descargar el mapa interactivo en el enlace de la descripción. En él encontrarás estimaciones de tiempo de viaje entre puntos, reconstrucciones de las calzadas y de los puertos que cruzaba, y una leyenda que diferencia relato bíblico, pruebas arqueológicas y tradiciones interpretativas. Con la primera aventura terminada en el mapa, la historia de Pablo cambia de escala. Surgen nuevas preguntas en la ruta. ¿Cómo se enfrenta un apóstol al mundo filosófico de Atenas? ¿Qué sucede cuando la predicación sacude no solo creencias, sino economías enteras?
como ocurrirá en Éfeso con los artesanos de ídolos. Cómo gestiona la comunidad las tensiones internas que acompañan a la apertura a los gentiles. Antes de que la nave cruce el Egeo hacia Europa, conviene mirar más de cerca a los protagonistas y las tensiones que ya laten bajo la superficie. Pablo no es un héroe sin contradicciones. Es un concejal de la ley y un ciudadano con pasaporte romano. Es un predicador de convicción y un viajero fatigado. Es amado por muchos y odiado por otros. Esa ambivalencia se verá intensificada cuando las rutas lo lleven a ciudades con filosofías públicas y mercados florecientes. El mapa señala ahora un cruce crucial. Tras Chipre, la ruta continúa por las costas de Asia Menor. Allí, en el cieno de plazas y mercados, se cocina una misión que, más que territorios, reclama narrativas y disputas. Cada puerto visitado deja una comunidad naciente y un conflicto por resolver. En ese escenario se fragua el carácter único de la empresa paulina. Avanzar sin desligarse de raíces judías, pero comprendiendo que la novedad reclamaba formas sociales distintas. La pregunta no es solo geográfica, es ética, comunitaria y teológica. En el próximo tramo de la ruta, la nave se prepara para atravesar el mar que separa Asia de Europa. En el horizonte, nuevos puertos y nuevas tensiones, la hospitalidad de Filipos, el debate público en Atenas, el taller de trabajo en Corinto, la instalación prolongada en Éfeso. Allí, en esos puertos, la misión encontrará aliados inesperados y enfrentamientos que pondrán en juego la supervivencia de las comunidades. Y en el mapa, cada kilómetro trazado anticipa un choque que transformará para siempre la fisonomía del cristianismo primitivo. La nave corta el Egeo y, en el mapa, el trazo salta de Asia a Europa. La transición no es solo geográfica, es un quiebre de horizonte cultural. La primera escala europea de Pablo aparece en Filipos, una colonia romana en la ruta de la Vía Egnatia, donde la historia registra un encuentro que cambiará la fisonomía social de aquella ciudad y marcará una escena clásica en la cartografía del apostolado. Hechos 16. En Filipos, la narración bíblica presenta a una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura y anfitriona de la incipiente comunidad. Su casa se convierte en el primer centro de la iglesia en la región de Macedonia. Junto a ella, un episodio aparentemente cotidiano, la predicación en un lugar de oración junto al río, desemboca en un enfrentamiento con las realidades del poder local. La liberación de una joven endemoniada que servía a los beneficios de algún negocio de adivinación provoca la ira de sus explotadores. La respuesta de las autoridades, encarcelamiento y flagelación de Pablo y Silas, culmina en una escena donde un carcelero, al verse al borde del abismo, experimenta una conversión que brota entre cadenas y seña de esperanza. Hechos 16. En el mapa, Filipos se enciende con dos iconos: la paloma de la fundación y la prisión que se abrió de manera inesperada. Desde Filipos, la ruta continúa hacia Tesalónica y Berea. En Tesalónica, la predicación en la sinagoga suscita interés, pero también un motín provocado por quienes se sienten desplazados por la presencia de una doctrina nueva que amenaza su posición social. En Berea, los relatos destacan una recepción más reflexiva. Los habitantes anhelan verificar las escrituras y comprobar por sí mismos las afirmaciones que escuchan. Hechos 17. El mapa muestra estos puntos como estaciones de tránsito de ideas, donde la palabra genera tanto curiosidad como conflicto. A continuación llega Atenas, y con Atenas llega la confrontación pública con la filosofía helénica. El Areópago, el Mars Hill de la antigua ciudad, se ilumina en el mapa como un punto de choque simbólico. Allí, Pablo dialoga con epicúreos y estoicos y pronuncia una defensa que busca tender un puente entre creencias locales y la nueva proclamación. Porque en él vivimos
y nos movemos y somos. Hechos 17:28 aparece como eco breve del texto, citado para mostrar cómo el apóstol intenta traducir la experiencia de Cristo a un idioma culturalmente inteligible. Hechos 17. No fue un sermón diseñado para ganar adeptos por elocuencia, sino un intento de encontrar terreno común en una ciudad donde el saber público era espectáculo y mercado. Corinto se convierte después en una de las bases estratégicas más importantes. El testimonio de Hechos subraya que Pablo se estableció allí con su oficio de fabricante de tiendas, tailor, tent maker, y trabajó para sostener su ministerio. Hechos 18:3. En Corinto, su mensaje fructifica en una comunidad que, a la vez, produce cartas, tensiones y una teología concreta para situaciones pastorales emergentes. Es también el escenario de un choque con la administración local, que termina con la intervención de Galio, procónsul. La mención de Galio en los textos y la existencia de una inscripción epigráfica que lo sitúa históricamente como procónsul han permitido a los historiadores fijar con mayor seguridad el anclaje cronológico de la estancia de Pablo en Corinto, inscripción de Delfos, arqueología registrada. En el mapa, Corinto aparece con un icono doble, comunidad establecida y mando civil que por primera vez deja una huella epigráfica verificable en el relato. Tras este periodo en Grecia, Pablo siente el tirón hacia Asia Menor otra vez, y la ruta lo trae a Éfeso, la ciudad que, en términos de intensidad narrativa, absorberá la mayor parte de su tiempo y energía. Hechos 19 y las propias cartas paulinas dibujan a Éfeso como una estación de consolidación y conflicto. En el mapa, Éfeso se destaca por su gran icono. Allí se produjo un cruce entre religión, economía y poder ciudadano que tomaría proporciones espectaculares. Éfeso, puerto y ciudad de culto a Artemisa, vive en torno a festividades y producción de objetos de culto. La predicación de Pablo, que según el texto bíblico implicó señales, curaciones y una transformación moral en la vida de muchos, amenazó el negocio de aquellos que vivían de la venta de estatuillas y souvenirs religiosos. El resultado fue un disturbio masivo, encabezado por Demetrio, un artesano preocupado por la caída de sus ingresos, que reunió a los artesanos en un teatro y provocó una grave turbación pública. Hechos 19. La narración de Hechos describe cómo la ciudad se convirtió en un volcán de interés cívico y económico. La crisis no era solo religiosa, se trataba de identidad municipal y del orgullo por el santuario que definía a Éfeso. En pantalla, la imagen de las gradas del teatro y las ruinas de la Artemisión ayudan a calibrar la magnitud del conflicto. Arqueología y fuentes muestran que el culto a Artemisa era un componente central de la vida urbana en Éfeso, evidencia arqueológica. Durante su estadía en Éfeso, Pablo no solo disputó en plazas y teatros, sino que tejió redes de formación y liderazgo. El texto de Hechos y sus propias cartas indican una estancia prolongada, 3 años, dedicada a enseñar, fortalecer liderazgos y plantar comunidades que pudieran sostenerse en su ausencia. Hechos 20:31. En el mapa, esa duración se presenta con una línea gruesa que ocupa el litoral asiático. Éfeso actúa entonces como base regional para incursiones, visitas y correspondencia que abarca una vasta geografía. Mientras la misión se extiende, emergen asuntos internos que requieren resolución, prácticas litúrgicas, disputas sobre la ley, la manera de integrar a los pobres, la corrección de comportamientos y la elección de líderes. La correspondencia de Pablo, epístolas que hoy llamamos cartas, funciona como el cableado que conecta comunidades dispersas. En ellas se leen instrucciones pastorales, teología aplicada y a veces reproches contundentes. Es en este tejido de cartas y visitas donde se consolida la impronta paulina,
una teología práctica orientada a comunidades concretas, no solo un conjunto de ideas abstractas. Con la red de iglesias cada vez más extensa, el mapa marca ahora el retorno de Pablo hacia Jerusalén. Este regreso es voluntario y cargado de tensión. Desde la perspectiva geográfica, es el traslado de un centro de misión en Asia y Grecia hacia el núcleo político y religioso del judaísmo, Jerusalén. Según los relatos, la intención de Pablo no es solo visitas pastorales. Lleva consigo ofrendas recogidas entre las iglesias gentiles para sostener a los creyentes pobres de Jerusalén, Hechos 20-21. El acto tiene una doble significación. De una parte, expresa solidaridad económica. De otra, aparece como gesto político y simbólico que busca afirmar la unidad entre comunidades dispersas por razones culturales y religiosas. Es en Jerusalén donde la tensión se convierte en crisis abierta. Al llegar al templo, se le acusa de profanar las tradiciones. Una turba iracunda lo agrede y el comandante romano lo detiene para evitar su linchamiento. El proceso que sigue lo traslada a Cesarea, donde enfrentará un ciclo de audiencias ante autoridades como Félix y Festo. Incluso la intervención de Agripa deriva en un discurso que Pablo pronuncia ante un tribunal real, defendiendo su ministerio y su fe. Hechos 24-26. En esos pasajes, el mapa reproduce un trazado de juicios y traslados. Jerusalén, Cesarea, audiencia ante Agripa. Cada parada corresponde a un episodio que muestra la intersección entre religión, política local y jurisdicción imperial. Frente a la amenaza inminente, Pablo ejerce un recurso legal que le está al alcance por ser ciudadano romano. Apelar a César. La apelación transforma el conflicto local en un traslado al centro del imperio. Si es injusto ante vosotros juzgarme, apelé al César. Hechos 25:11. Es la línea que legitima el traslado hacia Roma y que desde entonces dibuja en el mapa una ruta marítima atravesando el Mediterráneo occidental. No es una huida. Es una decisión estratégica que coloca a Pablo ante la justicia imperial, con la esperanza de presentar su causa en la capital del mundo romano. El viaje a Roma será arduo. El relato de Hechos 27-28 describe una travesía que, más que una simple sucesión de puertos, se transforma en una odisea. Tormentas, prolongadas detenciones en puertos, la pérdida de provisiones y finalmente el naufragio en una isla. Malta es la parte del mapa que toma la forma de una línea quebrada, varias etapas marítimas, una tempestad que amenaza con hundir la nave y un desenlace que, según el relato, desemboca en la hospitalidad de los isleños y un episodio peculiar donde una serpiente venenosa muerde a Pablo sin causarle daño. Hechos 27-28. El texto presenta esa escena no como el centro teológico del relato, sino como un signo de la protección providencial y de la capacidad de la figura paulina de convertirse en eje de significado en situaciones extremas. Malta, en el mapa, aparece con dos íconos, naufragio y señal de sanidad. Según el relato, la hospitalidad de los habitantes y la sanidad de muchos enfermos durante la estancia marcan la etapa como una pausa casi litúrgica antes de la llegada a Roma. La isla, además, conecta las rutas marítimas hacia el sur de Italia y hacia la península itálica, por lo que actúa como puente entre los mundos helénico y latino. Finalmente, la costa de Ostia y el puerto de Roma señalan el final de la odisea marítima. La llegada a Roma no es una entrada triunfal, es un encierro con libertad relativa. Hechos 28 describe 2 años de hospedaje en una casa propia, custodiado pero con la posibilidad de recibir y enseñar a los que iban a visitarle. Durante ese periodo, la narración presenta a Pablo predicando con audacia el reino de Dios y enseñando aquello del Señor Jesucristo con toda confianza. Hechos 28:31. En el mapa,
Roma aparece con un icono complejo: prisión, posibilidad pública. La capital es, para Pablo, escenario de su mayor auditorio civil y al mismo tiempo de la cercanía del poder que años más tarde sería letal. ¿Qué sucedió después de esos 2 años? Aquí el mapa exige una distinción metodológica que hemos mantenido desde el inicio. Lo que narra Hechos se detiene en un punto, y lo que la tradición cristiana posterior completa aparece como añadido interpretativo. Las fuentes extrabíblicas y las tradiciones de la Iglesia sostienen que Pablo fue liberado momentáneamente, que regresó a la misión y que posteriormente volvió a Roma, donde sufrió la pena capital durante la persecución de Nerón, indefinido, según tradición. La documentación histórica directa que confirme cada detalle de esa secuencia es escasa. Por eso, en el mapa, esos tramos aparecen en una capa distinguible: tradición, hipótesis, y se señalan como posibles con iconos atenuados. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, a partir de la documentación textual y material, es el impacto general de la obra de Pablo. Sus cartas, muchas de ellas escritas en contextos anunciados por los viajes que hemos recorrido, circulaban entre comunidades, proponían normas, explicaban teologías y resolvían conflictos concretos. Las epístolas no son meros documentos doctrinales. Son cartas pastorales dirigidas a iglesias que existieron en ciudades que ahora vemos en ruinas sobre el mapa. Al final, el legado de Pablo no se reduce a un mapa, se entrelaza con las vidas transformadas en cada punto señalado. El clímax del itinerario paulino se concentra, en términos emotivos, en una despedida que el texto bíblico presenta con la densidad de la conciencia de un hombre que sabe que su carrera se aproxima a su término. En 2 Timoteo, carta que tradicionalmente se atribuye a Pablo en su último período, se lee una reflexión que ha acompañado durante siglos la memoria de su entrega. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Estas palabras, citadas aquí como cierre emotivo del trayecto, funcionan como epígrafe de un itinerario que atravesó sinagogas, plazas, talleres, teatros y cárceles. 2 Timoteo 4:6-8. Más allá de la muerte probable, según la tradición, una ejecución en Roma bajo Nerón, indefinido según tradición, la vigencia de su obra se aprecia en 2 dimensiones inseparables: las cartas que siguen circulando y las comunidades que persisten. El mapa, al final del vídeo, debe mostrar no solo líneas de viaje, sino la red viviente de iglesias, marcadas por palomas que resplandecen en cada puerto y ciudad. Esa red evidencia un fenómeno histórico singular, una forma relacional de expansión religiosa que se apoya en personas concretas: ángeles locales, pastores, comerciantes, mujeres como Lidia, obreros como Aquila y Priscila, líderes jóvenes como Timoteo, y en la correspondencia que los mantenía en comunicación. Desde la óptica arqueológica, muchas ciudades que hoy aparecen en el mapa ofrecen vestigios que ayudan a sostener el retrato. Inscripciones administrativas en ciudades como Corinto y Éfeso, restos de la Artemisión, el Teatro Efesio, la Vía Egnatia, que conectaba Filipos con el resto de Europa, y la presencia material de estructuras civiles y comerciales que coinciden con las descripciones del mundo mediterráneo del siglo I. Sin embargo, es preciso reiterarlo: la arqueología confirma contextos, no todos los detalles de las narrativas individuales. Por eso, la leyenda del mapa distingue con claridad entre relato bíblico, arqueología y tradición hipótesis. Si uno recorre el mapa con esa triple clave, la vida de Pablo aparece como un entramado de audacia y vulnerabilidad, de enseñanzas y tropiezos, de éxitos y fracasos. Las cartas muestran un líder consciente de sus límites, que pide apoyo, corrige y a veces se lamenta.
El viajero que trazó miles de kilómetros no pretendía imponer un esquema definitivo. Construyó comunidades llamadas a asumir su propia forma de ser iglesia. Esa descentralización es parte del legado. El cristianismo primitivo no nació como un monopolio de un líder carismático, sino como una red multiplicadora donde cada nodo tenía responsabilidad. Al repasar el mapa completo que hoy hemos seguido, desde Damasco a Tarso, desde Antioquía a Chipre, de las costas de Asia Menor a los puertos de Europa, desde Filipos hasta Atenas, Corinto y Éfeso, y finalmente a Jerusalén, Cesarea, Malta y Roma, se hace visible una imagen más amplia. No se trata solo de kilómetros recorridos, sino de ideas trasladadas, no solo de estadística de viajes, sino de conversaciones, conflictos y reconciliaciones. Cada punto encierra una historia humana. Acogidas que salvaron vidas, persecuciones que forjaron convicciones, acusaciones que obligaron a defender la fe en ámbitos judiciales, y momentos íntimos donde la oración y la carta sostuvieron comunidades frágiles. En la leyenda final del mapa encontramos lo esencial. Los hombres y mujeres que acompañaron a Pablo no son sombras accesorias, son la trama que permitió que la palabra circulara. Bernabé, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Lidia, Priscila y Aquila son nombres que aparecen repetidos en las ciudades señaladas. Sus huellas se cruzan con restos arqueológicos y con las cartas que se conservaron. Incluso los adversarios, Elimas, Demetrio o los magistrados locales, ayudan a comprender la magnitud del fenómeno. Sus respuestas muestran que lo que parecía un asunto religioso era, de hecho, un conflicto por la identidad, la economía y la memoria comunitaria. Si miramos el mapa desde el punto de vista político, la elección de apelar a César revela una estrategia audaz: someter la controversia a la lógica jurídica del imperio. Esa jugada política convirtió el Evangelio en cierto modo en una cuestión que debía discutirse en los foros del poder. Ir a Roma significaba llevar la discusión al epicentro del imperio, exponerse al escrutinio y a la vez obtener una plataforma. Pero también, como muestra la historia, supuso un riesgo enorme, porque la cercanía del poder puede tornarse trampa cuando el imperio busca chivos expiatorios. La cartografía final que ofrecemos recoge todos esos matices: itinerarios principales, estaciones de conflicto, lugares de fundación, episodios judiciales y sitios donde la tradición posterior sugiere desenlaces que no podemos verificar con certeza absoluta. Esa transparencia es parte del ejercicio crítico, distinguir lo narrado por las fuentes primarias de lo añadido por la memoria posterior. Con todo, el relato concluye con la convicción de que la vida de Pablo transformó la geografía del cristianismo primitivo. No por mérito de la persona sola, sino por la capacidad de crear y sostener comunidades que resistieran la dispersión cultural. Su legado se mide en cartas leídas en iglesias domésticas, en comunidades que aprendieron a convivir con tensiones y que se sostuvieron en redes de solidaridad. El mapa que hemos trazado sirve como recordatorio de que la historia religiosa no se escribe solo en templos, se escribe en casas, talleres y plazas, en tribunales y en costas. Si este recorrido por la vida de Pablo en el mapa te ha aportado claridad y quieres explorar cada tramo con más detalle, distancias aproximadas, reconstrucciones de puertos y tiempos estimados de viaje, capas arqueológicas y referencias textuales, puedes descargar el pack completo del mapa y la cronología desde el enlace en la descripción. En él encontrarás la leyenda que diferencia relato bíblico, hallazgos arqueológicos y tradición, además de recursos para profundizar en cada ciudad señalada. Para cerrar, volvamos brevemente a la imagen con la que empezamos: aquel prisionero en Roma, frente al poder del mundo. La ruta que hemos seguido explica cómo un hombre que comenzó persiguiendo convicciones ajenas, terminó desafiando estructuras
y dejando una estela que todavía hoy podemos trazar sobre la cartografía del Mediterráneo. Que la contemplación de ese mapa nos invite a comprender la complejidad de las decisiones humanas, la fragilidad de los proyectos y, sobre todo, la poderosa red de relaciones que sostiene cualquier movimiento transformador. Si te ha interesado este mapa mundi de la vida de Pablo y quieres recibir más rutas bíblicas, reconstrucciones históricas y packs descargables con mapas interactivos y cronologías, suscríbete al canal y descarga el material complementario en la descripción. Gracias por recorrer este mapa con nosotros. Las rutas siguen abiertas y la historia continúa enseñando.